Saludos amigos de Ecopolítica, gracias por dejarnos llegar hasta sus casas una vez más. En esta ocasión quiero saludarles a todos ustedes y al elenco que vamos a trabajar hoy, un programa especial. De inmediato saludo a mi compañera Richelle García, a la doctora Richelle. Buenas tardes, Richelle. Muy buenas tardes, honorable. Bienvenidos, doctor Josías Báez, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. La licenciada Altagracia Frías, Hola, hola. psicóloga, y nuestro queridísimo José Manuel Ortiz, también psicólogo. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. De inmediato comenzamos con un tema sumamente interesante y un tema que mantiene pues tanto al país como al mundo en una palestra, y es qué hay detrás de tanto o del aumento de tantos suicidios, tanto a nivel nacional como internacional. Y quiero preguntarles de inmediato, ¿por qué tantos suicidios en la República Dominicana? Muy buenas tardes, un placer para mí el poder estar aquí con cada uno de ustedes. La pregunta es bien amplia. Podríamos decir que no es solo en la República Dominicana, sino que sabemos que nuestro país o el universo, con el cambio, vamos a decir que el COVID-19 trajo a lo que es la humanidad algo impredecible y que la humanidad no estaba preparada para tal cambio. ¿Mm? Podríamos decir que influye tanto en lo social como en lo cultural, como en lo personal. Sumando a lo que dice la doctora, tanto es así que el pasado 10 de octubre la OMS declaró el Día de la Salud Mental los suicidios, o sea, habló de los suicidios, trató los suicidios y trabajó este tema por el aumento masivo de suicidios en el mundo, no solo República Dominicana. Lo que pasa es que antes teníamos la concepción que los suicidios solamente eran para países primermundistas, o sea, personas que supuestamente lo tenían todo. Europa, esos países que tenían su vida resuelta, pero nos hemos dado cuenta de que ellos solamente son el 20% de las personas que se suicidan. Y en países más pobres, lo que pasa es que no tenemos una estadística, somos el 80% de las personas que se suicidan. Bien. Realmente, de la mano con eso, eh, los suicidios son un mal que afecta a la sociedad que tiene realmente una pluralidad de causas. Nosotros tenemos que buscar causas a lo interno del individuo, tenemos que buscar causas a lo interno de las familias de esos individuos que optan por quitarse la vida, pero también tenemos que buscar causas dentro de la sociedad, dentro del colectivo. Cuando buscamos dentro del individuo vamos a encontrar debilidades en la personalidad, en los procesos de pensamiento, cómo las personas afrontan las dificultades. Dentro de las familias nos vamos a encontrar muchas veces familias que tienen ciertas debilidades en la manera en que están concebidas, dificultades en los procesos de crianza, pero también dificultades en los procesos relacionales a lo interno de las familias. Muchas veces vas a encontrar familias que viven desunidas, donde cada persona vive como si no formara parte de un colectivo, sino de manera individual, y esto dificulta que puedan darse apoyo ante las dificultades. Y luego a nivel social, tú te vas a encontrar comunidades que muchas veces se aprestan solamente al facilismo, pero obvian cuando las personas van cambiando su modo de actuar y su modo de ser, y por tanto no le ofrecen un medio de contención como para evitar este tipo de situaciones. Sí, Sí, y cerrando, volviendo al tema de la compañera, pienso que el aumento, eh, ya debido de lo que fue el COVID, pienso que también que el suicidio fue una de las secuelas que nos ha dejado el COVID. Hay un ritmo de vida que la humanidad estaba adaptado, estaba acostumbrado, y cambiar todo de la noche a la mañana, todo ha sido muy fuerte. El adaptarse, hay gente que no tiene quizás la fortaleza mental para adaptarse al nuevo estilo de vida que tienen que llevar. Esa es una solamente de las secuelas que ha dejado el COVID dentro de una casa, dentro de un hogar, lo que son divorcios y un sinnúmero de cosas que ya ha sido después de. O sea, estaban ahí, pero Se ahora agudizaron. Ujú. exacto, ha aumentado bastante, significativamente. esa soledad, ese tipo de familia, como decía también el compañero, también tenemos que mirar que hay personas que no estaban acostumbradas
a lo que es la convivencia con una persona o con dos personas en la casa y que de repente se ven aislados, pero que tenían la predisposición a la soledad, quizás a una condición mental, y que esa condición mental en ese momento encontró el espacio en donde me encuentro solo ahora. ¿Qué voy a hacer? ¿Con quién puedo compartir? ¿Qué voy a decir? ¿A quién? ¿Con quién voy a hablar? Y entonces ahí es donde entran prácticamente esos tipos de familia que la sociedad no estaba preparada para estos tipos de familia. Por ejemplo, un tipo de familia conflictivo. Si la familia es conflictiva, se supone que en ese momento esos conflictos agudizaron más. Así es. Claro, pues estábamos todo trancado en 4 paredes. Y en el caso entonces genérico, ¿quién se suicida más, la mujer o el hombre y por qué? Bueno, Bueno, estadísticamente, las mujeres son más propensas a intentar suicidarse, pero los hombres son más letales, porque los medios que utilizan las mujeres, bueno, son cortarse las venas, eh, clavarse un cuchillo, tomarse pastillas, más los hombres son un poquito más agresivos a la hora de cometer suicidio, o sea, ellos se ahorcan, toman una pistola y se pueden dar un tiro. Entonces, estadísticamente, las mujeres son más propensas a intentar suicidarse, pero al completar el suicidio, los hombres son más en número. Sí, Sí, ciertamente, como dice la doctora, el hecho de utilizar métodos más letales le da la predominancia al hombre. Realmente el hombre cuando toma la determinación, porque el suicidio parte de una decisión tristemente fatídica, lo hace por un medio que muchas veces termina logrando el objetivo. En cambio, la mujer busca medios que al ser menos letales, de alguna manera facilita que ésta pueda ser rescatada, digamos, de los brazos de la muerte. Y cuando nos vamos, además, para sumarle ahí a tu pregunta, cuando nos vamos a las edades, y esta es la parte más preocupante, la OMS habla de que los suicidios ocurren mayormente en personas jóvenes, entre 15 y 29 años de edad, así. que al parecer tienen un mayor grado de vulnerabilidad. O sea que esto, sumado al tema género, nos da un matiz al cual prestarle atención por la Y importancia eso que mismo, o reviste. sea, últimamente, que usted menciona eso, licenciado, hemos visto que muchos niños se suicidan. En estos días tuvimos la noticia de un niño de 12 años se suicidó porque jugaba un juego donde tenían conexión virtual, ¿verdad? Y pues él podía hablar con la otra persona y lo estaban presionando porque él le ganó el juego a alguien y él se suicidó, un niño de 12 años. Entonces, eso tiene también a la gente un poquito confundida con sus hijos. ¿Qué ustedes Ujú. creen que ha pasado en eso? Porque yo me imagino que hay un tema familiar, porque ahora, Claro que ¿cómo sí. la familia va a asumir que un niño de 12 años ya no está en la casa, pero por un tema de suicidio, que ni siquiera fue un accidente? ¿Cómo lo yo, asumen? ¿Cuál es como el, yo no sé, no sabría, porque es que un niño es un niño, ¿qué pasa por la mente quizá en ese momento? yo pienso que hay un tema de prevención que debe ejecutarse en los niños y debe tener un cuidado el padre o la madre de qué está haciendo mi hijo, qué está jugando, porque los tiempos han cambiado y el juego que se jugaba ayer, que era Mario Bros, cualquier cosa así que yo llegué a jugar, no son los mismos de hoy. Los famosos juegos de plataforma, que era un juego pasando mundo, que Exacto. quizá no era tú peleando con otro, o Los sea, Bros, era un poquito como más, menos nocivo. exacto. Pero los juegos de hoy en día, incluso las gráficas que se ven hoy, son prácticamente reales. O sea, hay un mundo que el niño está viendo como normal. Y cuando él acoge eso que él está viendo, ahí lo adapta, ya es algo prácticamente normal para él, porque lo vio, sabe cómo hacerlo, se pone creativo. Ahí despierta la creatividad del niño, pero en un sentido negativo. Entonces, yo pienso que es más cuidado de los padres de la prevención. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está viendo? ¿Qué está jugando? Yo voy de la Está bien. línea del doctor. Él habla de
¿qué están viendo los padres en los niños? Los niños demuestran cambios en su comportamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos hemos ausentado de nuevo de las casas. O sea, nosotros pasamos 3 años en nuestros hogares y ahora volvimos a ausentarnos. Los niños vuelven a estar solos. Entonces, nosotros no le estamos prestando la debida atención a ellos. Ellos llegan de la escuela, se trancan en su habitación, el padre no tiene una interacción con el niño y no puede ver si hay un cambio o no del comportamiento. Y nosotros tenemos que prestar atención a los mínimos comportamientos que realizan los niños y más en el proceso tan difícil que es la adolescencia. Ok, abundo un poquito ahí lo que dice la doctora, y es que nosotros estamos teniendo hijos que los están educando la tablet, Exacto. los juegos electrónicos, madres que para que un niño deje de llorar le ponen el celular, y tenemos que tener pendiente de que el cerebro de un adolescente todavía o de un niño no está desarrollado para tal juego. Entonces, debemos nosotros como padres de reconocer y buscar qué está haciendo mi hijo, quién me está educando mi hijo, ¿lo estoy educando yo o lo está educando la tablet? Sí. Y el caso de los más jóvenes, en un tema como este, tan delicado como el suicidio, nos llama a reflexión acerca de varios temas. Por un lado, el tema del acoso, que es muy común en las escuelas, pero hoy en día se ha diversificado por los medios digitales. Y por otro lado, el tema de lo que es la resiliencia. Nosotros necesitamos enseñarle a nuestros hijos a ser resilientes ante las dificultades. La particularidad del acoso es que muchas veces se manifiesta de formas muy sutiles y no siempre el niño es capaz de identificar las situaciones, aunque en el caso particular que mencionabas, según se ha mencionado, habían unas situaciones de ataque muy directas. Cuando nuestros hijos se ven ante situaciones difíciles, nosotros estamos para ayudarles a desarrollar resiliencia, enseñarles a afrontar las dificultades, pero para eso debe haber un sistema de comunicación abierto, de confianza entre padres e hijos, en el cual se puedan expresar las situaciones y los padres puedan escuchar sin asumir una postura A acusadora. regañarlo, Exacto, ponerlo de hacia los hijos. castigo. Exacto. Yo creo que muchas veces eso crea hasta cierta distancia, esos malos castigos, porque por ejemplo nosotros que somos quizás de otra época, nosotros nos pegaban y uno asumía eso, ¿no?, como normal, como bueno y válido, y entonces tenemos hijos hoy y los criamos igual, porque yo salí bien, entre comillas, pero quizás si vamos a una terapia, se van a ver muchísimos círculos, muchísimos traumas a base de esos malos castigos. Que no se dice que no, tú tienes que tener tus reglas de acuerdo a como tú quieras manejar tu casa, pero muchas veces hay que entender que no es la misma crianza del año 90, de los años 90, Claro. por ejemplo, de los 80, los famosos baby boomers, o sea, son generaciones totalmente diferentes que requieren cosas diferentes. Y en el caso, por ejemplo, porque pensamos en el suicidio, hablamos de él, pero hay un tema tajante y es la Biblia, porque estamos hablando de la parte que es la ciencia, lo que dice los estudios y todo eso, pero hay una parte social que a nosotros nos importa muchísimo porque esto es un país cristiano y todo aquí, o sea, hay más de un 90% que pertenece a una religión X o cree en Dios. ¿Qué dice la Biblia respecto al suicidio? Bueno, en la Biblia está claro que tentar con nuestra propia vida es pecado ante Dios. Y Dios es quien da la vida. Entonces nosotros no podemos atribuirnos el trabajo de Dios, que es decidir quién vive o quién no vive, así sea con nuestra propia vida. O sea que está claro que no está bien delante de los ojos de Dios. Y entonces, por ejemplo, hay algo. ¿Eutanasia y suicidio es lo mismo? No. Para nada. No, No es lo No. mismo. no. Para nada. No. No. ¿Por qué? Es que cuando se habla de eutanasia, se habla de terminar con la vida de alguien basados en la creencia de que le estamos haciendo un bien porque esa persona está sufriendo debido a una enfermedad, debido a una situación de gravedad. Pero cuando una persona opta por suicidarse, la persona simplemente opta por terminar con su vida porque entiende que no tiene otra salida. Y voy a decir eso porque entiende, porque muchas veces, como decía, el suicidio, al menos en personas adultas, parte de una decisión. Exacto. Y también sumándole lo que dice el licenciado, la eutanasia es de manera asistida. O sea, tú estás con otras personas especialistas en diferentes áreas que te van a ayudar a pasar por este proceso. Incluso tú tienes que pasar por procesos legales para ver si tú aplicas a la eutanasia. Entonces, en el suicidio no. Suicidio es una decisión que tú tomas
que muchas veces ni siquiera la compartes con las demás personas, tú das señales, porque el suicida siempre da señales. Claro que No sí. soy psicóloga, pero el Sí, suicida sí, da señales. Así es. así es. Tú das señales, mas no necesariamente tú compartes la información de lo que vas a hacer. Tú incluso hasta te puedes despedir y le puedes decir, miren, hasta pronto, puedes mandar mensajes, pero no dices, no pasas la información de lo que vas a hacer. Tú simplemente lo haces y ya. Yo vi una película y la quiero recomendar, si la flamante productora me lo permite. Y está en Netflix, se llama Me Before You. Y es una película que habla de, claro, o sea, explica un tema de eutanasia que en verdad cuando yo la vi me llegó muchísimo y me gustaría que quizás si no la han visto la podamos ver porque es interesantísimo. Y es como dice la doctora, o sea, mencionaba la doctora, que no avisan, o sea, tú vas a cometer eutanasia, tú firmas un papel, por ejemplo, fuera de aquí. Yo no sé, eso es legal, aquí No, no es legal, no. eso no es legal aquí, Eh, pero hay países que sí que es legal. Sí, en Sí, Europa. en Europa, en Europa. Sí, Incluso yo creo que hay hospitales para el tema de la eutanasia. sí, sí, Que claro. tú vas, te ponen en un espacio súper cómodo para que lo último que tú ves, o sea, es una cosa increíble. No, y en realidad tiene que pasar por una serie de evaluaciones. Incluso el Claro, psicólogo te tiene que claro. ver, te tiene que ver un psiquiatra, o sea, y un médico tiene que dictaminar de que no hay otra opción. O sea, de que, porque muchas veces nosotros entendemos que es calidad con cantidad. El médico siempre va a buscar la calidad de vida de nuestros pacientes, independientemente de. Entonces, otras personas optan por la cantidad y a veces la cantidad no es tan importante como la calidad de vida de él mismo. sí, Muy bien. en esa parte yo difiero quizás de todos. Es un tema parecido un poco al aborto. Algunos están que tantas semanas, que si es por ciertos factores, pero mi creencia bíblica es radical en ese sentido. Yo pienso que Dios es quien da la vida, como dice la Biblia en 1 de Samuel, su capítulo 2, que Él es quien da la vida y Él es quien la quita. Él es quien nos lleva al sepulcro y nos saca de él. ¿Qué le digo? Que a veces, por ejemplo, hay gente que ya piensa que se va a morir y puede venir un milagro de Dios. Puede dar una segunda oportunidad, porque yo sé de muchos testimonios de personas que han estado a punto de ser desconectados de una máquina y sus familiares no aceptan y pueden volver a vivir. O sea que así Wow, como es Él un nos tema da, tan delicado. Sí, sí, Eso es muy sí. delicado. Sí, por sí, eso se habla de estudios, Sí, investigaciones. La eutanasia es más compleja que el suicidio, por eso mismo. es muy pero delicado. cuando el estudio, o sea, donde llega el estudio, hasta donde no puede entrar, ahí entra lo que es Dios o la La parte parte divina. espiritual. Entonces, yo pienso que la vida, porque nosotros estamos compuestos de cuerpo, alma Ay, y espíritu. espíritu. Entonces, la parte espiritual, que ya básicamente eso es lo que estamos tratando aquí, la vida, cuando ya se pierde el aliento, pienso que es algo que el humano no está como para determinar cuándo sí, cuándo no. Según mis creencias y lo que me dice la Biblia, yo pienso que radicalmente que Dios es el único que puede quitar la vida. Bueno, pero en el tema, quiero volver a la Biblia, porque, vuelvo y repito, nosotros somos un país creyente. Y realmente cuando tú hablas de suicidio, tú ves los comentarios que el periódico publica que hay suicidio en tal o X circunstancia. Tú ves los muchísimos comentarios de la gente, que la Biblia, que si se muere, que si vuelve, que si. ¿Qué opina? O sea, la ciencia, ¿qué dice de eso? ¿Tiene algo que ver? ¿Está de acuerdo la ciencia con que la Biblia diga que no al suicidio o preferiblemente en este caso de la eutanasia? La ciencia y la religión nunca van a estar de la mano. Exacto. Nunca van a estar de la mano porque la ciencia dice se puede hacer tal cosa porque yo inventé, pero lo espiritual dice que yo creé. Entonces, Dios es el creador de la vida. Y fíjate que hay algo que comparto con el compañero aquí presente, y es que en un hogar en donde la Biblia está en la mesa, en donde la Biblia es compartida con los miembros de la familia, fíjense que hay armonía, hay armonía, hay paz, las personas son más abiertas, en el hogar se discuten las cosas, se plantean las cosas, no es que no van a suceder, no es que no van a suceder, pero en un hogar en donde está Dios, el suicidio creo que sería la última opción. Mira, suicidio, tanto ante la Biblia como ante la ciencia, es algo no buscado, no anhelado
porque pensamos en la Biblia cuando entramos al tema de la eutanasia, Ujú. pero nadie está a favor del suicidio. De hecho, el suicidio lo único que hace es que genera mucho dolor. Genera dolor en los familiares directos de la persona que pierde la vida, que termina con su vida, genera dolor en las amistades, en la comunidad y muchas veces genera desacierto incluso en la sociedad debido a cómo se difunde la información en los medios sociales. Entonces, la Biblia, como ya decía el compañero, refuta o condena este tipo de prácticas, pero la sociedad también busca medios de solucionarlo porque se entiende que cuando una persona toma esta decisión es porque hay algo que no está bien. O sea, las personas en perfecto estado de salud mental difícilmente tomarían una decisión. Y cuando digo en perfecto estado de salud mental, no quiero decir que quien lo hace es porque tenga necesariamente un trastorno, pero sí hay un desequilibrio en el momento en que la persona toma la decisión. Y entonces en el caso, porque tú a veces tú ves personas que se están riendo, que están felices, que están aparentemente bien, ¿cómo uno detectaría que alguien a su lado vaya a tomar esa decisión? Mira, perdonen, hace poco un familiar me contaba de un amigo suyo que me decía, nosotros estábamos el fin de semana jugando dominó y un día llega a su casa y le dice, mira, fulano se suicidó. Pero ese fulano, yo ayer en la mañana le dije tal cosa y él estaba muy bien. Sí, hay personas que están aparentemente bien. Y es aquí donde entra en juego el tema de los procesos mentales. Es que los procesos mentales son tan privados que tú puedes ver una persona aparentemente sonriendo. Y aquí viene el tema de las despedidas, que ya los colegas decían que las personas se despiden. Cuando ha ocurrido el hecho es que las personas empiezan a conectar algunas acciones y dicen, con razón él me dijo tal cosa, porque aunque haya una sonrisa, esa sonrisa muchas veces es una máscara para disfrazar el dolor que es tan privado, que es tan interno y que solamente la persona lo experimenta y quizás alguien muy cercano, pero también muy observador, puede darse cuenta. Fíjate que a diario saludamos personas y le preguntamos cómo estás y nos dicen bien, pero perdemos de vista el tono con que dijeron ese Claro. bien. Perdemos de vista el gesto que la persona realizó al momento de dar la respuesta verbal y esa es la información verídica. Entonces nosotros tendríamos como sociedad que estar más atentos a la otra persona que tenemos a nuestro lado y prestar más atención a ese lenguaje no verbal. No hay que ser psicólogo para poder leer el lenguaje no verbal de una persona. Tenemos muchos tipos de familias, hay familias monoparentales, todo tipo de familias, y más en estas sociedades que ahora se pone tan moderna de un día para otro. Pero ¿cuáles son los tipos de familias en donde estadísticamente pueden haber más suicidios? Yo podría abundar en lo que son los tipos de familia ensalada. Este tipo de familia ensalada es una familia que viene que ya se destruyó. Entonces, papá tenía hijo con esa esposa, se separa de esa y se lleva 2 niños para donde otra esposa, para Que no donde es la mamá de sus que no es la niños. mamá de sus hijos. Entonces, en ese hogar entra lo que es el pepino, la lechuga, el tomate. Entonces, son niños o jóvenes que no son ni ariente ni pariente, pero que Oh, conviven en sí. una casa en donde quizás solo hay una habitación o 2 habitaciones. Entonces, mientras papá y mamá están bien enamorados, ahí hay 4 jóvenes o 5 jóvenes que no son nada. ¿Mm? Entonces, ahí comienza a darse lo que puede ser otra relación de pareja, Paralela a la que ya tiene papá y paralela a mamá. la que ya Ujú. tienen papá y mamá. Entonces, ahí puede salir un embarazo o cualquier otra agresividad, una violencia, un abuso sexual. Y entonces este tipo de familia es peligroso. Pero también tenemos la familia compuesta. ¿Mm? Ese tipo de familia en donde están los abuelos, tía, primos, en donde quizás hay un niño que es que está siendo maltratado, mandándolo a comprar, ve al colmado y compra. Y como mamá está trabajando, no está ahí, quizás es maltratado por la tía, quizás maltratado por un tío, hasta por un primo que vive en ese tipo de familia. Y de esos tipos de familia salen muchos, pero muchas personas lesionadas emocionalmente. Se sienten rechazados,
se sientan, son vulnerables. Claro. ¿Mm? Suceden muchas cosas en estos tipos de familias. Nosotros siempre escuchamos, por ejemplo, la familia nuclear. La familia nuclear es la que está compuesta por papá, mamá y los hijos. Así Pero es. ya la familia nuclear no es el único tipo de familia que tenemos. Tenemos varios tipos de familia. Y en estos tipos de familia, si la relación de papá y mamá no quedó sana en el momento donde hubo la ruptura, entonces vamos a tener a un joven que quizás va a tener el rechazo de papá o el rechazo de mamá. Y pueden ser huérfanos de padres vivos, Claro. en donde ellos están, pero que son ausentes. Y entonces yo, cómo me siento? ¿Mm? De verdad que es difícil hablar de los tipos de familia, porque de verdad que nuestra república lo tiene. No voy a decir que nada más es República Dominicana, pero sí tenemos una sociedad que está siendo criada, que está siendo formada por tipos de familia y que se dan cosas, situaciones bien fuertes. Sí, mira, dos detalles. Resaltando ahí el concepto de familia ensalada propuesto por mi querida Fría. Este es un concepto de José Dunker que él plantea cómo algunas familias se organizan cuando se juntan los tuyos, los Los míos y míos y los los nuestros, nuestros. ¿verdad? Ujú. Familias reconstruidas, o sea, es un tipo de familia reconstruida donde hay hijos tanto del hombre y de la mujer como luego que tienen entre ellos dos. Eh, es muy probable que el pertenecer a un determinado tipo pueda incidir en la ocurrencia del suicidio, pero yo me iría más a cómo las personas se relacionan dentro de, independientemente del tipo de familia. Si tú tienes un sistema familiar que brinda afecto, que brinda posibilidad de comunicación, que brinda contención, entonces es más probable que cuando una persona atraviese por dificultades, esa persona recurra al núcleo familiar o al sistema familiar para poder dirimir o superar esas dificultades. Pero cuando tú tienes una relación familiar que es distante, cuando tú tienes una relación familiar que es conflictiva, es más probable que las dificultades sean manejadas de manera unitaria, de manera unilateral, sin decir nada. Y entonces la carga emocional que esto provocaría sobre el individuo sería mayor. Y entonces ahí tendría la persona menos recursos para poder hacer frente a las dificultades. O sea que pensar en esto, en esas posibilidades de contención, sería quizás un elemento de mayor importancia. Y Ujú. no me gustaría dejar de lado el patrón que se repite diariamente, que es el hombre que mata a la mujer y se suicida. Sí, Ustedes como especialistas claro. quizás pudieran darle un poco más de luz en esa parte. Ese patrón, ¿por qué tantas veces el mismo patrón? Sí, ahí, Eso es lo que más se ve. mira, ahí hay un elemento que es adicional y que es un tema totalmente aparte, porque una cosa es la persona que se suicida porque entiende que no tiene otra salida y otra cosa es la persona que atenta contra la vida de su pareja o expareja y a raíz de ese atentado no tiene la capacidad para afrontar las consecuencias que vienen y entonces ve eso como una salida, que es un tema ya más particular. Tristemente hay un aprendizaje social, tristemente. No voy a decir que el hecho de que se exponga en los medios de comunicación es el factor causal, pero es un Pero elemento que de alguna manera incide en que algunos vean, esta es la se salida. ponen muy creativos. Sí, sí, definitivamente. A partir de lo que vemos en los medios de comunicación. De hecho, hace poco leía en la prensa que en Estados Unidos, específicamente en algunos estados, han incrementado las prácticas de carreras automovilísticas y de grupos que se dedican a hacer piruetas y decía la información que esto se incrementó a partir del desarrollo de la saga de Rápido y Furioso. Tristemente lo que vemos en las películas muchas veces empezamos o lo que vemos en la pantalla nos incita a practicarlo. También en el ámbito cultural, recordemos también que hay un don de pertenencia que tiene el hombre hacia la mujer. Entonces, no es que la mujer le Eso pertenece. es muy cultural, muy Sí. cultural. Yo creo que Entonces, eso es un tema para otro día, más ay, amplio, Sí, ¿verdad? eso Porque es bien amplio, eso sí, claro que amplio, sí. sí. Sí, entonces, Pero yo pienso que una de las cosas también que nosotros tenemos es que tenemos por lo menos políticas sociales, políticas de gobierno que están incidiendo en esta parte,
Porque, ok, el trabajo grande lo tienen papá y mamá en la casa, o lo tenemos nosotros como familia, pero ¿qué está haciendo el gobierno como política pública a fin de evitar este tipo de violencia? Estamos trabajando lo que es la prevención. Desde la Dirección Provincial de Salud, como coordinadora de salud mental en San Cristóbal, nosotros estamos haciendo un trabajo de prevención. Nos estamos dirigiendo a las escuelas, eh, a diferentes lugares, instituciones en donde llevamos charlas. Trabajamos desde la base para que el joven o la joven entienda de que no está sola, de que podemos ayudarle. Le vamos dando lo que son encuestas, jóvenes que se sienten solas y le decimos qué deben de hacer, que tienen una línea en donde dirigirse. Desde el gobierno hay una línea vida de psicología donde pueden llamar y se le da la asistencia psicológica. Muy bien. Y bueno, por ejemplo, si yo quiero, no tengo dinero para trabajarme a nivel de lo que es mi salud emocional, mi salud psicológica, ¿dónde puede recurrir un adulto para buscar ayuda psicológica sin quizá que no tiene recursos? ¿Dónde pudiera ir? Mira, todos los hospitales tienen psicólogos y psiquiatras en todo el país de manera gratuita. De hecho, el paciente psiquiátrico en sí que ya necesita o que necesita ser ingresado, tenemos lo que son las unidades de intervención en crisis que están funcionando en casi todos los hospitales del país. En esas unidades de intervención en crisis tienen internamiento, se le da seguimiento, tenemos psicólogos y psiquiatras. De hecho, para la pandemia han aumentado los psicólogos en los hospitales y los psiquiatras. Es decir, que el señor presidente contrató mucho más psicólogos y más psiquiatras a Muy nivel bien. nacional. Bueno, excelente. Yo creo que hemos tenido una disertación maravillosa. Ya mi querida productora me está haciendo señas. Nada, señores, gracias a ustedes por el favor de su sintonía. No olviden dar like y darle a la campanita para que reciban las notificaciones de Ecopolítica. Hasta otra entrega. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle me gusta y compartir. Esto es Ecopolítica.